este es un paper que podríamos decir que es un hijo de la red NIE, porque con César nos conocimos acá en esta red, ¿no? Y a partir de trabajos previos de él y trabajos previos míos, lo fuimos combinando y produjimos este paper, así que me parecía relevante destacar esto en el comienzo. A diferencia de los papers que se presentaron hoy, este es un paper que tiene más que ver con la macro, y como su título dice, tiene que ver con el proceso de acumulación de reservas del Banco Central, y en particular la pregunta que nos hacemos es si la forma en que las reservas se acumulan tiene un impacto sobre variables macroeconómicas. Acá nos vamos a estar concentrando puntualmente en una, que es los spreads soberanos. Por ahí, César, si pasamos a la primera placa. Entonces, la literatura de reservas es una literatura que ha identificado varios motivos por los cuales los bancos centrales acumulan reservas. Uno, por ejemplo, es la búsqueda de liquidez. Inicialmente, hace muchos años, se pensaba que las reservas tenían que ser más de 3 meses de importaciones, por si uno tenía una disrupción en el flujo comercial, entonces uno tenía recursos ahí como para compensar eso. Después ese fenómeno de liquidez se focalizó mucho más en temas de mercado de capitales, lo que se conoce como la regla de Guidot y Greenspan, que las reservas tendrían que por lo menos suplir la deuda de corto plazo que tiene en un año el Banco Central, o que enfrenta al país en un año. Entonces, como liquidez era como uno de los elementos que justificaban la acumulación de reservas. Un segundo elemento es lo que acá llamamos hedging en esta placa, que es básicamente el hecho de que uno toma las reservas como una suerte de seguro. Ricardo Caballero, por ejemplo, que es el que ha trabajado mucho este tema, decía, bueno, si uno invierte las reservas en algo que de alguna manera rinden un retorno importante en un momento negativo para el país, uno entonces de alguna manera suaviza el ingreso a lo largo del tiempo a través de la compra de estos activos. Entonces hay un elemento de hedging que también se busca. Y un tercer elemento que se ha discutido en los últimos años, por ahí asociado más a la experiencia de China, es que muchos bancos centrales acumulan reservas para evitar una apreciación del tipo de cambio, y esto se lo llama el enfoque mercantilista, que Joshua Eisenman es uno de los que más lo ha empujado. ¿Okay? Entonces hay como mucha literatura sobre por qué los bancos centrales quieren tener reservas, por qué tienen reservas, qué nivel de reservas debieran tener, pero en realidad hay mucho menos discusión sobre cómo esas reservas se acumulan. No es que nadie le regala las reservas al Banco Central, sino que el Banco Central las tiene que acumular, y hay 3 mecanismos, yo diría, centrales, por los cuales el Banco Central acumula reservas. Uno, que es básicamente la adquisición de pasivos externos. Uno podría tomar, por ejemplo, un préstamo con multilaterales, uno podría hacer un repo, uno podría hacer un swap con bancos centrales extranjeros, y una manera de acumular reservas. Una segunda manera sería básicamente con la compra de reservas a través de la emisión de activos quizás que tienen más que ver con la economía local. Por ejemplo, si uno emite deuda doméstica denominada en moneda local, eso tiene mucho más ese componente de hedging que decíamos antes. Y una tercera manera de adquirir reservas sería con compras no esterilizadas, es decir, simplemente uno compra las reservas y emite los pesos, y eso podrá tener algún efecto en la economía. Por ejemplo, podrá incrementar o no la inflación según lo que ocurra con la demanda de dinero. Entonces son distintas maneras de acumular las reservas, y pareciera obvio que esa manera de acumular las reservas tiene que tener un efecto sobre el impacto de las reservas. ¿Sí? Me explico muy brevemente. Si, por ejemplo, uno acumula reservas con activos externos, cuando uno tiene un shock negativo que, por ejemplo, deprecia el tipo de cambio real en un país, por supuesto que uno tiene las reservas, pero tiene un pasivo que aumenta básicamente en la misma proporción, entonces no genera ese nivel de hedging. Por supuesto que sí puede generar liquidez si uno, como típicamente hace, invierte las reservas en activos que son más líquidos que aquellos con los cuales las financia. Si por el contrario uno, por ejemplo, acumula reservas emitiendo, por decir algo, en deuda denominada moneda doméstica, ante un shock negativo, entonces el valor de esas reservas crece respecto a los pasivos, y entonces de alguna manera uno consolida la situación patrimonial del Banco Central y produce de alguna manera ese efecto de seguro o ese efecto de smoothing que uno estaba buscando, y también puede generar liquidez. Entonces la manera en que se financian las reservas obviamente tiene un impacto sobre cómo estos mecanismos funcionan, si funcionan o no funcionan, y por ende en términos de sus efectos. Entonces evaluar
el efecto de cómo los bancos centrales financian las reservas y ver si en la manera que los financian tienen efectos diferenciales, nos podría podría echar algo de luz sobre cuáles de los 3 efectos que se habían identificado en la literatura son más o menos relevantes, y eso es un poquito lo que vamos a hacer en este paper. Focalizándonos en una variable, que es el spread soberano, y de alguna manera, casi como de alguna manera, invitando, digamos, al análisis después para otras actividades. Les digo en 2 minutos qué es lo que hace el paper, y después ya entramos un poquito en la presentación en sí. La primera es que, como nos vamos a focalizar en spread soberanos, vamos a proveer un modelo. Es un modelo sobre los spreads de la deuda, es un modelo que tiene que tener default como una posibilidad endógena, es el default lo que de alguna manera motiva el hecho de que haya un spread sobre la deuda, y lo que vamos a permitir que el gobierno emita deuda en moneda extranjera, pero también en deuda contingente en la economía local, y lo que vamos a encontrar es que cuando el Banco Central emite deuda y financia sus reservas con deuda contingente, los spreads son un poco más bajos. Y la intuición de eso es bastante sencillo. La deuda contingente en general genera una protección en los eventos malos, entonces genera menos incentivo a defaultear en esos eventos malos, y por consiguiente el spread es más bajo. Una vez que tenemos ese modelo, que ahora César lo va a explicar en un par de minutos, llevamos el modelo a un testeo. Entonces hacemos 2 tipos de testeos. Primero testeamos en un corte transversal de países, y básicamente evaluamos si la acumulación de reservas con uno u otro mecanismo tiene un efecto diferencial sobre spreads, y lo que encontramos de una manera bastante generalizada es que la financiación de reservas con pasivos externos tiende a no tener un efecto, casi les diría, en nada, sobre los spreads soberanos, pero que la acumulación de reservas con pasivos domésticos sí tiene un efecto que se reduce significativamente los spreads soberanos. Y después tenemos un segundo ejercicio empírico que tiene que ver más con eventos exógenos que ocurren en países particulares, y la idea es que cómo esos eventos exógenos, que son eventos negativos, en particular vamos a mirar shocks al índice VIX, o sea, shocks que indican una mayor inestabilidad en los mercados financieros internacionales. ¿Qué pasa con los spreads soberanos de los países en función de cuánto han acumulado de sus reservas por un mecanismo u otro? Y lo que encontramos es que cuanto más los países han acumulado reservas con pasivos denominados en moneda local, menor es el aumento en los spreads, mientras que cuanto mayor es el porcentaje de las reservas que se han acumulado con activos externos, o con pasivos externos, mejor dicho, mayor es el aumento de spread. Eso como para que sepan un poquito los resultados que obtenemos al final. Entonces ahora le paso a César que explique un poquito el modelo, y después retomo yo con mostrarles los resultados. Ok, entonces como decía Federico, lo que hacemos es proponer un modelo de deuda soberana y default, de donde los spreads salgan endógenamente. Okay. El modelo es, digamos, estándar en la literatura de sovereign debt, que, digamos, el agregado que tiene es que la deuda va a ser de larga duración, y también permitimos la acumulación de reservas, porque justamente es el punto de interés. El twist que hacemos nosotros es que permitimos que la deuda sea potencialmente contingente, contingent. Y después, empíricamente, vamos a pensar que una deuda doméstica tiene este nivel de contingencia. La economía recibe una dotación todos los periodos, que es aleatoria, y sigue una R1, y el objetivo del gobierno, vamos a modelar de manera consolidada el Banco Central y todo el gobierno. El objetivo del gobierno es tomar decisiones de política para maximizar la utilidad de la gente representativa. El gobierno tiene acceso a 2 assets. Uno son estos bonos, que vamos a llamar B, y otros son las reservas, que vamos a llamar A, y todo va a estar medida en unidades de este bien. No hay commitment al repago, entonces el gobierno puede hacer default. Si el gobierno hace default, es un default total, es decir, toda la deuda va a desaparecer, ese es el supuesto estándar, y eso tiene un costo, que el país va a estar excluido durante un periodo, y además va a haber una especie de costo en la utilidad, que es, en ciertos escenarios es equivalente a
un costo en el ingreso. ¿Okay? Además de estos elementos, también vamos a tener que la deuda está transada con agentes externos que van a ser adversos al riesgo. ¿Okay? Eso no es importante para la teoría, pero sí es importante para la cuantificación, que sean adversos al riesgo. Entonces, de la manera en que lo hacemos es que la mayoría del tiempo estos lenders son neutrales al riesgo y de vez en cuando reciben shocks que los hacen adversos al riesgo. Ok. Me voy a detener un segundo en particular en explicar la estructura del qué es el bono contingente. Es un bono de largo plazo, ¿okay? Que cada periodo, asumiendo que no hay default, va a pagar un cupón. Ese cupón va a estar representado por este C, digamos, elegante. Y ese cupón está compuesto de lo siguiente. Primero es un parámetro kappa, ¿okay? Multiplicado por 1 más phi, que es otro parámetro, que multiplica la diferencia entre la realización del ingreso hoy y la media del ingreso. Entonces esto dice que si el ingreso hoy está por debajo de la media, el bono paga un poco menos. Y en ese sentido te da la protección, te ayuda en malos momentos. Y si el producto o el ingreso está por arriba de la media, entonces paga un poco más. ¿Okay? Ahora, seteando este parámetro phi a 0, entonces tenemos exactamente el modelo base, que es el modelo de mis coautores, Bianchi y Gechón de Martínez, del EIR de hace un par de años. ¿Okay? Y haciendo phi un valor positivo, entonces esto se vuelve un modelo con los claims que son contingentes. Eso es parecido a lo que hacen Roche y Roldán en un paper reciente. Ahora, estos cupones se decrecen o se derriten, si querés, a una tasa delta. Quiere decir que un bono que es comprado en el periodo T paga CT más 1 en el periodo T más 1, después paga 1 menos delta CT más 2 en el periodo T más 2, 1 menos delta al cuadrado CT más 3 en el periodo T más 3, y así. Entonces, como que en promedio el bono va decayendo. ¿Okay? El precio de estos bonos va a ser Q. Y esa es la deuda del gobierno. Ahora, las reservas van a ser activos libres de riesgo de un periodo y esas van a tradear a un precio QA, que va a ser igual a la inversa de la tasa libre de riesgo. Entonces, el modelo en sí, en una sola placa, es al comienzo del periodo el gobierno tiene que decir si hace default o no. Es una decisión binaria. El valor de default, es decir, cuando D toma el valor 1, el valor de default está dado por el consumo de ese periodo. Acá lo importante es decir que bajo default todavía tengo acceso a las reservas. ¿Okay? Entonces, tengo A, que son mis reservas, tengo que elegir A'. Y sé que voy a pagar una penalidad y sé que mañana vuelvo a entrar con 0 deuda. Y en el valor de repago tengo que elegir cuánto pido prestado, la reserva que acumulo y el consumo. Estoy sujeto a la restricción presupuestaria, que sería estándar, y teniendo en cuenta que el precio está dado por esta expresión de acá, que es de vuelta al estándar en la literatura, que tiene en cuenta que si mañana el gobierno no hace default, el acreedor recibe el cupón y además 1 menos delta del bono sigue vivo, que tiene un valor de mercado Q'. ¿Okay? Calibramos esto, saltear la calibración, y le voy a decir que lo que encontramos que usando deuda contingente, el gobierno acumula más deuda y la usa para financiar más reservas. Ese es el bullet point 1 acá. Eso, a pesar de tener mucho más deuda, solamente sube un poquitito el spread, justamente porque acumula reservas y porque la deuda tiene estos cupones contingentes que te ayudan en malos momentos. Y usando deuda indexada o deuda contingente, el portfolio del gobierno está mucho más cerca de lo que vemos en los datos, a comparación de otros papers. Lo que vamos a hacer es tomar de este modelo una testable implication, que es la siguiente que está explicada acá en este gráfico. Este gráfico muestra los spreads como función de la deuda que se decide. ¿Okay? Entonces, lo que encontramos es que para un nivel dado de deuda, financiar reservas usando deuda contingente, o sea, la línea roja, le permite al país pagar spreads más bajos. Entonces, esa es la testable implication que vamos a sacar del modelo. Y en particular eso es cierto si la deuda está en niveles altos. Entonces, ahora Federico va a hablar. Mostremos rápidamente, cómo testeamos esto. Nos quedamos sin tiempo. Esto es básicamente una regresión original que tomamos de un trabajo de Eduardo con Gómez, que básicamente lo que muestra es un modelo para los spreads y donde las reservas entran y tienen un efecto negativo sobre los spreads. Entonces, ese sería el benchmark que nosotros tomamos. Y lo que hacemos en la próxima placa
básicamente abrimos el coeficiente de reservas, básicamente mirando la hoja de balance del Banco Central, básicamente tomando todos los componentes que podrían mover la hoja de balance del central y dejando sucesivamente uno por fuera. Entonces, por ejemplo, si en la primera columna, que acá dice 3, el coeficiente de reservas dice menos 0,68, no es significativo, pero la variable que quedó fuera es external liabilities. Entonces esto lo que muestra es el cambio en las reservas que vienen justamente por los cambios en los external liabilities, porque el resto de los componentes de la hoja de balance del central está básicamente inalterado. Entonces fíjense que en este caso las reservas, cuando se mueven como función digamos, de una acumulación de pasivos externos, no generan un efecto sobre los spreads. La columna 4, por el contrario, lo que dejamos que se pueda mover es la deuda doméstica, y fíjense que ahí, entonces la acumulación de reservas con deuda doméstica tiene un efecto negativo y muy significativo en términos de spreads. Entonces, como claro que ese efecto de hedging se ve o se visualiza y tiene un efecto como muy potente. Esto, pasemos a la otra. Hay una serie de robusteces que hacemos. Por ejemplo, acá en la primera fila, ustedes ven que tenemos del lado izquierdo los casos de los países con alto nivel de deuda, y en el lado derecho los países con bajo nivel de deuda. Entonces este efecto lo vemos en los países con alto nivel de deuda, mientras que los países con bajo nivel de deuda, la acumulación de reservas prácticamente no tiene un efecto significativo sobre los spreads, bastante previsible, pero es una implicancia del modelo. Y si miramos toda la primera columna, básicamente lo que vemos es que esta diferencia entre el coeficiente de la acumulación de reservas con pasivos domésticos versus pasivos externos, que serían las dos columnas, ustedes ven que tiene un efecto muy, muy diferente en todos los casos. Y acá lo que hacemos es spliteamos, miramos países con alta inflación, con baja inflación, con alto déficit, con bajo déficit, etcétera, y el resultado se mantiene muy inalterado. Les muestro un último gráfico, simplemente para que vean que era el otro ejemplo sobre el que preguntaba Eduardo hace un rato. Acá lo que tenemos es en cada momento del tiempo, cuando se producen estos shocks al VIX, al índice de VIX, cuánto vos acumulaste de tus reservas hasta ese momento con pasivos domésticos o como pasivos externos. Y entonces cuando en este gráfico, por ejemplo, nos movemos a la derecha, quiere decir que una mayor cantidad de tus reservas han sido acumuladas con pasivos domésticos o con pasivos externos en el lado derecho, y vemos que el efecto sobre los spreads es bastante diferente en los dos casos. En el caso de la izquierda, cuanto más de tus reservas acumulaste con pasivos domésticos, menor es el efecto sobre los spreads cuando se produce este shock al VIX, y lo contrario ocurre cuando acumulaste reservas con pasivos externos, que es lo que muestra el derecho.